Bueno, tengo el placer de tener un invitado de lujo, que tenía muchas ganas de charlar con él, que es el señor Jorge Altamira. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? Y que justo lo presento cuando está por tomar mate, y lo dejé con el mate ahí, divino. Y a mí siempre me intrigó el Jorge Altamira, la historia de Jorge Altamira, ¿no? Todos lo sabemos, tiene una exposición alta, es dirigente del Partido Obrero tradicional, o sea, lo conocemos más en su fase política, pero muchas veces no en su fase él como persona. Y me parece una persona exquisita por la cultura que tiene, por la historia que tiene. Entonces me parecía interesante conocer a Jorge Altamira, así que le hicimos la propuesta en el Bulateando, que viene justamente mateando, así que nos hace el honor. Jorge, ¿quién es Jorge Altamira? ¿Y cómo arrancar? ¿Cómo? A ver, ¿naciste en Buenos Aires? Ah, bueno. Viste la vieja historia de la biografía, no, pero medio rápido. Entonces no seguimos el método de Saint-Supéry, que decía que todos esos datos no eran importantes para conocer y él hace los breves, porque no importa. Pero es cierto, no son los importantes. Pero es un comentario nada más. Sí, claro, nací en Buenos Aires, nací en el año 42. He hecho lo que hacen todos los niños, fui a la primaria, fui a la secundaria. ¿La política siempre te interesó? Yo creo que me distingo en ese aspecto mucho del resto de la gente, en la tiernísima edad en que me involucré con la política. Primero porque era un tema frecuente en mi casa. O sea, era una casa, se discutía mucho de temas políticos. Mi padre, no mi madre. Uh-huh. Mi madre podía acompañarte en un debate político, entre otras cosas porque opinaba exactamente lo contrario de lo que opinaba mi padre sobre cualquier tema, con lo cual quiero decir que para los temas polémicos estoy totalmente preparadísimo, formado, claro. Estoy preparado para escuchar dos puntos de vista diferentes en todo momento. Desde la cuna. Desde la cuna en todos los temas de la religión, al mundo, a qué era mejor para los niños. Y mira qué interesante. No, es interesante por un motivo que me llevó varias veces a reflexionar. Si un hogar es muy polémico, ¿qué pasa con los niños? Y llegué a la conclusión que depende de los niños. Ah, mira qué interesante. Claro, porque se puede hacer un buen uso. Claro. O te paraliza. No hay una opinión definida. Ante ciertas disyuntivas el chico no sabe cómo reaccionar. Claro, sí. Yo me doy cuenta de eso. Por eso yo actúo al revés. Yo procuro que el ambiente de formación, de educación de los niños sea apacible. Correcto. Fíjate qué curioso, pienso al revés. Pero creo haber hecho un buen uso, haber tomado lo positivo de la parte positiva, claro. Indudablemente. ¿Y sos lector? ¿Sos muy lector? Y sí, soy un lector feroz. Empedernido, ¿no? Sí, soy un lector feroz. Leo todo y el hábito, esto se lo digo también a la gente joven, el hábito termina siendo de la lectura una actividad que no es tan penosa. Quiero decir lo siguiente, yo tengo ciertos diarios que sigo muy especialmente y yo los observo y ya sé dónde está lo que tengo que leer. Tal cual. Está claro, entonces no es que uno dice, no, viejo, pero ¿qué vas a hacer todo el día si te vas a leer esto? No voy a leer. No voy a leer todo esto. No, lo voy a leer. Gracias a haber desarrollado un hábito de lectura, sé dónde está lo esencial, sé dónde está lo secundario, y eso me facilita indudablemente las cosas. Y después, pienso que la lectura es un método de reflexión. No es que uno se entrega al autor de lo que está leyendo. Uno inconscientemente o conscientemente polemiza con él. Exactamente. Yo, por ejemplo, en general estoy en desacuerdo con todo lo que leo. ¿Es casi como una actitud? No, ahí está, no interesante. No desacuerdo como alguien sectario. No. Sino que como él dice algo y me hace pensar, claro, yo tomo los pros y los contras. Y entonces me pregunto si uno puede pensar sin leer o si puede pensar sin escuchar. En definitiva, si uno puede pensar sin una relación con el otro. Claro. ¿Está claro o no? Sí. Pero es una fuente muy interesante esa actitud
que te obliga a la lectura, en mi opinión, obliga. Correcto. Que es reflexionar sobre lo que está diciendo el otro y entonces ver ángulos diferentes. ¿Te está preocupando? Vos tenés mucho contacto con gente joven, sobre todo, digamos, el PO tiene mucha presencia en universidades, en sindicatos, etcétera. Estamos saludando a Sofía que se nos va. Chau, Sofi. ¿Te preocupa que los jóvenes estén leyendo menos o es prejuicio en general que están leyendo menos? Tendría que verlo. Yo creo que hay un sector que no lee, pero por ejemplo el otro día, preparando una revista que nosotros sacamos de cierto nivel teórico, me llegó un texto de un compañero nuestro que tiene 26 años y es excepcional. Excepcional. Sí, es un texto excepcional porque es una lectura de un filósofo italiano que murió, muy correcta, muy bien estructurada, y tiene 26 años. Claro. Ahora, cuidado, que yo esto lo he dicho muchas veces, esa es la edad. Cuidado con esto, es decir, uno dice, ¡ay, el chico! No, qué chico. Esta es la edad, esta es la edad clave, la edad del empuje, la edad de la imaginación, del estudio y todo lo demás. En realidad, después de esta edad, uno empieza a refinar lo que conquistó en esta edad. De hecho, los grandes descubrimientos teóricos en física o en química se dan en gente que es joven y, digamos, o sea, el salto fuerte de Einstein se da a los 23, 24 años. Después se empieza a refinar. El salto, digamos, de todos estos son ahí y después refinan. Porque es donde el cerebro más, digamos, está despierto, abierto y todo lo demás. Después refinamos. Claro, es el momento de la gran estructuración de la personalidad, con lo cual... nada, no digan, bueno, tengo tiempo. No digo que se apresuren de ninguna manera. No, pero el apresuramiento no existe, no es correcto. Pero es un momento, en política también. Por ejemplo, Marx escribió el Manifiesto Comunista, que es un documento histórico y qué sé yo, a los 29 años. Exactamente, claro, sí, tal cual. Y todavía la gente lo sigue leyendo, y yo vi una editorial del Wall Street Journal declarando su admiración por el Manifiesto Comunista, por cómo preveía el desarrollo del capitalismo. Era una lectura... no sé, el Che Guevara llegó al gobierno en Cuba a los 26. No importa que uno esté a favor del Che Guevara, a favor de Marx. No, tiene que ver con las edades. Estoy hablando del tema de la creatividad, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, que no es que los 26 es un chico, está muy buena esa reflexión. Sí, cuidado. ¿Qué estás viendo, digamos... Vos te fuiste formando, lees, estás en un contexto así de bastantes, digamos, de permanente debate. ¿Cuál es tu relación con ciertas cuestiones superficiales? O sea, tu relación con Tinelli, telenovelas, esta cuestión. Porque el otro día me pasó algo interesante y ya lo comparto con vos. Yo me puse a hablar con una persona que en realidad no está muy metido en política de nada, y estábamos charlando, entonces yo empecé a tirarle nombre de la política y me miraba con cara de... ¿De qué me estás hablando? Claro, y él me empezó, yo le dije, bueno, che, no puede ser que no sepa nadie. Y él me empezó a tirar nombres de Tinelli, de las telenovelas, que yo no tenía ni idea. Entonces vi como que había dos mundos paralelos al cual yo, no entiendo nada. ¿Cómo es tu relación con ese mundo? Que tiene que ver con la gente también, ¿no? Ocurre lo siguiente, en muchas cosas no sabemos nada porque no se puede abarcar. No es solo con Tinelli eventualmente. Yo, por ejemplo, llego relativamente tarde a casa y veo muy poca televisión. Sí, yo también me pasa lo mismo. Entonces me preocupa, por ejemplo, en este momento, qué cosa anoche yo quería saber bien. Ahí está, mira. Anoche yo dije, ¿qué está pasando en Escocia? Porque va a haber un referéndum. El plebiscito. Entonces puse la BBC, que sorprendentemente para mí no comenzó con Escocia, que si fuera acá la Argentina. Sí, solo se habla de Escocia. Empezó con el asunto de Pistorius. Sí. Y el asesinato de la mujer de él y qué sé yo. Bueno, yo dije, no puede ser que no hablen de Escocia, aguanté y terminé hablando de Escocia. Después que terminé hablando de Escocia, me acordé que tenía una cita con Bulat. Y me fui a dormir. Qué divino. De la mañana y apagué la tele. Quiero decir que no tengo tiempo, digamos, de ver a Tinelli. Ahora, no subestimo lo de Tinelli. Claro, eso quería escuchar. No, cuidado porque pasa lo siguiente.
no soy de esos tipos que se colocan por encima de las cosas. Exactamente. No sé qué. Ocurre lo siguiente, ¿cuánta gente lo ve? ¿Lo ve mucha gente? Sí. Bueno, hay que ver ese fenómeno. ¿Por qué? Porque vos tenés un sistema de comunicación, o cómo llamarlo, un sistema mediático, que está polarizado entre un erotismo Tinelli y la austeridad de un programa en el que se habla sobre la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, claro. Tiene que haber algo en el medio tiene que haber. Tiene que haber algo. Y entonces viene el siguiente problema. ¿Por qué no hay cosas más creativas sobre el erotismo? Correcto. ¿Por qué no hay cosas más sensibles? El erotismo son dos nalgas ubicadas en una determinada posición frente al monitor. ¿Eso es todo el erotismo? Si no somos Porque más pasa lo siguiente. La primera vez puede ser una bomba atómica, las dos nalgas, pero la cuarta vez sí, ya son dos nalgas. Y el erotismo humano es una cosa de un potencial infinitamente mayor. Hay novelas, algunas brasileñas, por ejemplo, en que por momentos eso está mejor desenvuelto. Entonces, una vez en Radio Splendid, creo que fue, nos metimos sobre este tema, que yo lo introduje en una conversación similar, no igual a esta, pero similar, que lo introduje. Es decir, ¿por qué no hay una creatividad en la televisión? A veces lo hay en el cine, pero ¿por qué no en la televisión? Entonces Tinelli ocupa un lugar de la sensibilidad que otros no lo ocupan. Correcto. Y si, no sé, creo que hay una publicidad que dice el hombre piensa en sexo, no sé, cada cuántos segundos o cuántas... Hay una publicidad... Sí, que está sacando. No me acuerdo cómo es. Bueno, si eso es verdad, tiene que tratarse el problema del erotismo, tiene que ser toda una creación artística. Lo es en el cine, lo es en el teatro. Yo una vez vi una obra de teatro, por ejemplo, que fue hace muchos años, pero me hizo explotar la imaginación. Porque este tipo, que era un francés, terminó descubriendo o señalando que la relación del Tartufo entre dos hombres, ahora no me acuerdo quién era el otro, era una relación homosexual. Es decir, que 400 años después que Molière escribió el Tartufo, hay una lectura de la homosexualidad de esa relación. A mí me hizo explotar la imaginación. ¿En qué sentido? En el sentido de que la descripción simple de las relaciones humanas esconde lecturas profundas que el artista las pone de manifiesto, el artista correcto, sensible y todo lo demás. Es decir, que nos ayudaría a explorarnos a nosotros mismos. Es muy interesante eso de hacer más sofisticado y más rico el erotismo. No el reemplazo del erotismo, sino cómo exaltarlo y hacerlo mucho más... No simplemente condenarlo. Exactamente, sino hacerlo más rico y más artístico. Y hacerlo realmente erótico. Porque si no es un cliché en el que la mujer está completamente desnaturalizada. Porque al final... O finalmente la relación que tenemos con las mujeres, digo la relación que tenemos porque, bueno, estoy del otro lado de la barricada. Sí. Pero quiero decir, puede una mujer... Una mujer la misma relación con los hombres, bueno. Sí, claro, por supuesto. O la relación que tenemos con las mujeres realmente se reducen a la descripción que hace Tinelli. Sí, aparte y la pasión... ¿Dónde ¿no está? es cierto? Y el órgano, al fin y al cabo, el órgano sexual por excelencia es la cabeza. O sea, ¿dónde empieza el erotismo? Empieza en la cabeza, en la imaginación. Claro. Hasta el punto que alguien puede tener una visión erótica por haber visto mal. Exactamente, y a veces te pasa. ¿Vos ves algo de...? Claro, vos ves, por ejemplo, un maniquí, pero sí, no te pusiste, pero no te pusiste los anteojos y decís, está no sé quién, bueno, alguna mujer. Y entonces decís, te pusiste los anteojos. Y entonces, ¿cómo? Es buenísima esa. Jorge, ¿cuál es tu relación con el tema de la seguridad o de la violencia en Argentina? No hablo de la política, hablo de la social, de la cotidiana, digamos. ¿Cómo es tu situación desde lo personal, desde los amigos hasta... Bueno, ojo que como todo el mundo yo la he sufrido.
en varias oportunidades. En una ocasión podía haber sido fatal, porque yo forcejeé. Y en un momento dado estaba eufórico porque dije, lo agarré. Yo dije, esta vez no se me escapó. Y sin embargo, perdí el equilibrio y caí de espaldas. Y yo me acuerdo porque mi padre era boxeador, le gustaba el boxeo, practicaba. Sí. Yo me acuerdo mucho, y yo de chico hacía mucho deporte, qué sé yo. Yo me acuerdo que siempre la caída de espalda era la más temible. Y por primera vez me ocurría una caída de espalda. Porque no tenés como amortiguar, claro. No tenés como nada y todo lo demás. Es decir que, digamos, son temas que he sufrido. En segundo lugar, una reflexión. En la medida en que este proceso de violencias se agudiza, se estrecha la posibilidad de plantear, para un hombre de izquierda, se estrecha la posibilidad de ampliar los grandes temas sociales, laborales, salariales, educación, etcétera, porque todo el mundo tiene en la cabeza el problema de la seguridad. Claro. Yo lo comprobé en una reunión con unos 50 obreros en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Eran obreros de la gran industria y yo ni siquiera suponía, fui con la clara intención de conversar. No, que supuse, digamos, me parecía lógico, no lo tenía ni que pensar, estaba implícito que vamos a discutir de todos los problemas que sufre la clase obrera de Venezuela. Yo conté algunas cosas de Argentina, porque ellos estaban curiosos sobre Argentina, y cuando terminé de hablar, todos me empezaron a hablar de los problemas de seguridad. Entonces la agenda política se estrecha históricamente. Claro. Por ejemplo, en México, entonces todo el mundo discute el narcotráfico, entonces no podemos discutir el socialismo. Aunque este problema del narcotráfico agudiza, en mi opinión, la necesidad del socialismo, porque el capitalismo es esta violencia. Es decir, como ataque al capitalismo, fenómeno. Porque el narco está vinculado a los aparatos de seguridad, está vinculado al Estado, está vinculado a los bancos. A las finanzas, claro. Wells Fargo blanqueó como $300.000 millones de los narcos. Entonces uno, como denuncia, fenómeno. Pero la cotidianidad de la gente, claro. La agenda de las personas no se amplía, sino que se estrecha. Entonces, a nosotros, como izquierdistas, nos conviene que esto no progrese. Nos conviene que retroceda, que sea derrotado. ¿Se entiende o no? Exactamente. Entonces, surge la gran agenda de la emancipación social, del gobierno de los trabajadores. ¿Me explico o no? Totalmente. Quiero aclarar esto para que se vea lo que está en juego, con este tema. Indudablemente que marca una fuerte descomposición de un lado social y de otro lado del aparato del Estado. Claramente. Eso es inconfundible. Porque el entrelazamiento del aparato del Estado con el delito es impresionante. Y se va manifestando también en la Argentina. Es absolutamente impresionante. Y la crisis mundial ha acentuado este tema porque como los bancos están en una situación precaria, aceptan lo que venga. Con lo cual facilitan también los Pero demás. no cabe ninguna duda. Quiero comentar que el Estado norteamericano, el gobierno, multó con $100 millones un lavado de dinero de $300.000 millones. Yo nacionalizo el banco. Claro. Tiene que ver con la escala de todo eso. Lógico, $300.000 millones, prácticamente los narcos existen en México por el Wells Fargo. Lo mismo con el tráfico de armas. Tal cual. ¿No es cierto? Jorge, por desgracia ya son 8. Mirá cómo pasó volando el tiempo. Llevamos 20 minutos hablando, es fantástico. Jorge Altamira, un placer tenerlo a usted. Bueno, muy bien. Conocerlo también como persona y como una parte de la historia de la Argentina, que es eso, y inspirador para muchos jóvenes también. Más allá de lo que uno coincida o no coincida, se lo agradezco muchísimo. Gracias por haber estado acá. Buen día y saludos.